Después del asesinato de Abael, Caín no pagó con la muerte su crimen, sino que fue desterrado del Edén hacia las tierras del este. Como castigo adicional, Ningishzida alteró su ADN para que no le creciera la barba. Fue como una humillación para que todos le reconocieran por aquel acto vil que había cometido. Adapa y Titi tuvieron un total de 30 varones y 30 hembras, creando así la estirpe de una nueva humanidad. Hace unos 51.800 años, Adapa, ya muy anciano, pidió la presencia de todos sus hijos antes de morir. Adapa quiso despedirse también de Caín. Cara a cara ante su hijo, le dijo: «Por haber asesinado a tu hermano con una piedra, por una piedra llegará tu fin». Luego pidió que lo enterraran a orillas del río donde había nacido, de cara al sol naciente. Tras el último aliento, Titi soltó un doloroso grito. Adapa había fallecido a la edad de 55.800 años. Aunque comparado con los ciclos de vida de los Anunnaki, la suya había sido una vida muy corta. Hace unos 37.500 años, la estirpe de Adamo y Tiamat termina por extinguirse de la faz de la Tierra, y tan solo prevalece la simiente de Adapa, que se establece cerca de las costas del Oriente Próximo. Marduk comunicó a su padre Enki su deseo por contraer matrimonio. Pero cuando le dijo que su prometida era una hembra terrestre, Enki presintió que su decisión traería graves conflictos. Y así sucedió. Enlil desaprobó la unión y lo consideró una aberración. Anu reunió al consejo para decidir si aquello se podía admitir, pero no hallaron ninguna ley que prohibiera dicha boda, aunque había un inconveniente. Marduk jamás podría regresar a Nibiru, así notificó Anu el veredicto a la Tierra. Marduk puede casarse, pero ya no será príncipe en Nibiru. A Marduk no le importó. A él solo le interesaba conquistar la Tierra. En plena boda, acudieron en tropel todos los Ishiji, los astronautas de la misión. Ellos decían estar ahí para honrar a Marduk, que era su comandante, pero en realidad el motivo de su presencia era otro: capturar por la fuerza a cuantas hembras terrestres pudieran. Si su jefe Marduk había tomado una esposa, ellos también se creían con derecho a gozar de ese privilegio. Lo que se le permite a Marduk no se nos debería impedir a nosotros. Basta de sufrimiento y de soledad, de no haber tenido descendientes. El rapto de hembras fue masivo y realizado con brutalidad. Las metieron en sus naves y aterrizaron en el Monte de los Cedros. Mientras las retenían en un subterfugio, comunicaron sus exigencias a Enlil y el resto de líderes. «Queremos casarnos con las hijas de los Adapitas. Tenéis que darle la bendición a esto, o de lo contrario, lo destruiremos todo en la tierra por el fuego». Enlil no tuvo más remedio que ceder. Los Ishiji tomaron a las terrestres por esposas y en pocos años empezaron a procrear. Marduk tuvo 2 hijos. Enlil estaba furioso por tales uniones entre hombres y dioses. Entonces, hace unos 13.000 años, se produjo el gran desastre del diluvio universal, como ya relatamos en el capítulo 4 de esta saga. Cuando las aguas retrocedieron, los Anunnaki regresaron para repoblar la tierra. Entonces descubrieron que el diluvio había destruido todas las ciudades del Edén. Las minas estaban abnegadas de agua y hundidas. Sin el oro estaban perdidos. ¿Qué podían hacer ahora? Fue Ninurta quien, recorriendo con su nave otras vastas regiones del globo, hizo un gran descubrimiento. Oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro. Según Sitchin, ese lugar no era otro que Tiahuanaco, en Perú. Las avalanchas de agua habían dejado al descubierto cantidades ingentes de oro que se habían desprendido de las cavidades rocosas, dejando a la vista el brillante metal a lo largo de la cordillera de los Andes. Así dijo Ninurta: «Oro incontable, en pepitas grandes y pequeñas, caen a los ríos de abajo. Se puede recoger oro sin tener que extraerlo». Según Sitchin, Tiahuanaco era la capital metalúrgica de Sudamérica, el Nuevo Mundo. Los Anunnaki sustrajeron prácticamente todas las reservas de oro de Tiahuanaco en un periodo de unos 2000 años. En los textos sumerios, los Anunnaki se proclaman la autoría de las pirámides egipcias. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Y después de levantar la gran pirámide de Giza, hicieron la más pequeña.
Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes. Remataron la cúspide de la pirámide con la llamada piedra ápice. Era una aleación denominada electro, compuesta por una mezcla de oro, plata y cobre que había diseñado el dios Gibil. También las cúspides de los obeliscos egipcios iban rematados de electro. Al parecer, con esa aleación metálica en la punta de la pirámide se reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, otorgándole una función de faro para las naves espaciales. A la gran pirámide la bautizaron como el Ekur, casa que como una montaña es. ¿Pero para qué servían aquellos cristales pulsantes del interior? En otra parte de los textos se dice: Enlil activó con su propia mano los cristales de Nibiru. Dentro, luces espeluznantes comenzaron a parpadear. Un zumbido hechizante rompió el silencio. Fuera, el remate se puso a brillar de repente. Era más brillante que el sol. Sobre la función de la Gran Pirámide, los textos dicen: hace descender a los grandes que en los cielos circulan para descansar. Casa que es un punto de referencia para las naves espaciales. Los inicios del conflicto llegaron de la mano de los dos hijos varones de Marduk, Asar y Satu. Asar vivía junto a su padre Marduk en la llamada Tierra Oscura. En cambio, Satu residía junto a Nebat y a su padre Shamgath en el lugar de los aterrizajes. Shamgath era un ser ambicioso y ruin, quien día a día fomentaba injurias contra Asar. Estando con su padre, Asar será el único sucesor. Heredará las tierras fértiles. Shamgath urdió un plan. Invitaron a Asar a tomar vino elixirado. Asar sintió un profundo sopor hasta caer rendido, momento que aprovechó Shamgath con la complicidad del resto para encerrarlo en un ataúd. Cerraron el ataúd con fuertes precintos y al mar lo arrojaron. Marduk pidió la cabeza de Satu, pero Enki lo prohibió. Entonces, la esposa de Marduk realizó un extraño experimento. De su falo extrajo la simiente de vida de Asar. Con esta, concibió un heredero y un vengador de Asar nació. Cuando Satu se vanagloriaba de ser el único heredero de Egipto y reclamaba su derecho ante el consejo de los Anunnaki, irrumpió su madre diciendo que Asar tenía un hijo llamado Orón. Esta historia fue transmitida después en la versión egipcia del mito de Horus. Osiris era Asar y Horus era su parte resucitada. Lo que su madre había hecho era extraer la esencia vital, el esperma de su hijo, para engendrar un nuevo heredero. Así, Satu no podría suplantarle el poder al fallecido Asar. El primer detonante de la guerra que se avecinaba entre el clan de Enlil y Enki llegó por la rivalidad entre la diosa Ishtar y Marduk. Ishtar mantenía una romántica relación con Dumuzi, dios del pastoreo. Era el hijo pequeño de Enki. Ishtar y Dumuzi planeaban casarse y soñaban con un glorioso destino juntos. Pero Marduk era un ser envidioso y ahora sentía recelo hacia Dumuzi. Con astucia, Marduk trazó un plan para sesgar sus planes de unión con Ishtar. Para ese fin, Marduk recurrió a una de sus hermanas, Geshtinana, conocida como la diosa de las viñas de otoño. Entonces, Geshtinana utilizó sus artes de seducción para engañar a su hermano Dumuzi y lo citó en su casa para que sucumbiera a sus encantos. Logró convencerle de que debía engendrar un hijo con ella. Solo teniendo un hijo con una hermana, heredaría la sucesión al trono. Después de hacer el amor, Dumuzi se durmió y tuvo una pesadilla. Soñó que venían a apresarle por el adulterio que había cometido. Asustado, despertó y le contó el sueño a Geshtinana. Esta, en vez de calmarle, le dijo que efectivamente estaban ya en camino y venían a por él. Dumuzi, presa de pánico, salió huyendo de su casa. Corrió y corrió hasta llegar hacia unas peligrosas cataratas. Dumuzi resbaló y cayó. La avalancha de agua destrozó entre la blanca espuma su cuerpo sin vida. Cuando Enki vio a su hijo muerto, se desplomó de pena y gritó: hijo mío, se lamentó por Dumuzi. ¿Qué pecado he cometido para ser así castigado? Ishtar, desolada y presa de ira, exigió pena de muerte para Marduk, como instigador directo de aquella muerte. El consejo estuvo de acuerdo y cuando dictaron sentencia,
Enki suplicó clemencia para su hijo. Ya ha habido suficiente muerte. Marduk fue el instigador, pero no cometió asesinato. Pero ya era demasiado tarde. El clan de Enlil se movilizó. Ishtar se alió con Ninurta y con sus naves y armamento fueron a por él. Marduk huyó hacia el norte, en dirección a las pirámides egipcias. Enki pidió a sus hijos Ningishida, Ninagal, Nergal y Gibil que lo protegieran de las garras de Ninurta. Todos aceptaron prestarle apoyo. Todos, menos Ningishida, que seguía receloso con su hermano. Cuando Ninurta y los suyos desplegaron su artillería, dejaron un rastro de muerte y desolación a su paso. Los humanos fueron las víctimas. Ninurta, con su arma que despedaza, les robó los sentidos a las gentes de aquellas tierras. Los canales que llevaban las aguas del río se volvieron rojos de sangre. Cuando Marduk se sintió acorralado ante el fuego constante de sus adversarios, decidió refugiarse dentro de los pasadizos del Ekur, la gran pirámide. Ishtar lanzaba sus proyectiles contra el monumento. Ishtar no podía superar la inmensa estructura de piedra. Sus costados lisos desviaban las armas de ella. Ahora solamente podían alcanzarle entrando en su interior. Y fue Ninurta quien dio el primer paso de introducirse por una entrada secreta. Pero Marduk se escabulló en sus profundas cavidades internas. Entonces Ishkur tuvo una idea. Ya que era casi infranqueable llegar hasta allí, ¿por qué no sepultarle en vida ahí dentro? A Ishtar le pareció una muerte justa, y derrumbaron 3 bloques de piedra para sellar herméticamente la salida. Marduk estaba enterrado con vida. Ahora, solo la agonía le acompañaría hasta su último aliento. Enki estaba desesperado, y fue Ninhursag, la gran pacificadora, la que propuso una tregua a Enlil, perdonarle la vida a Marduk a cambio de ser desterrado de Egipto. Aceptaron el trato y crearon un conducto de rescate. Cuando Marduk ya casi no tenía oxígeno, fue liberado con vida de la pirámide. Enki le hizo volver en sí, y le contó las condiciones del rescate. Entonces Marduk, enfadado, dijo: «Hubiera preferido morir que renunciar a mi derecho de nacimiento». Como colofón, Ninurta extrajo los 27 pares de cristales de Nibiru que albergaba la pirámide y los destruyó. Luego ascendió con su pájaro negro y lanzó un rayo contra la piedra ápice y la hizo añicos, ya que ese había sido el símbolo de su enemigo. Marduk tuvo que rendirse al pacto y partió hacia la tierra sin retorno, junto con su mujer Sarpanit y su hijo Nabu.